En esta ocasión, bajo la coyuntura que estamos atravesando a nivel internacional con la pandemia del COVID-19, hemos tomado a bien hacer una investigación en la asignatura del curso monográfico de la lingüística, abordando las técnicas y herramientas utilizadas en el marco de nuestro contenido, la variación de formas de cortesía verbal a partir de factores extralingüísticos en el ámbito familiar, como parentesco y frecuencia de la convivencia y la atención al cliente en el comercio local, en mercados y tiendas de algunas zonas residenciales de los municipios de Lourdes, Soyapango, Tonacatepeque y Cojutepeque durante la cuarentena por la pandemia COVID-19 de marzo a mayo del 2020. Introducción. Dentro del proceso de elaboración de la monografía, durante el desarrollo de la cátedra de curso monográfico y lingüística, empleamos el uso de técnicas e instrumentos de investigación que nos permitan obtener datos acerca de los factores extralingüísticos en el ámbito familiar, tales como parentesco y frecuencia de la convivencia, y la atención al cliente en comercio local, en mercados y tiendas de algunas zonas residenciales de los municipios de Lourdes, Soyapango, Tonacatepeque, Cojutepeque durante la pandemia COVID-19 de marzo a mayo de 2020. La investigación tiene dos vertientes claves de abordaje del contenido. Uno es bajo la convivencia familiar y la segunda el comercio en zonas anteriormente mencionadas. Se tomó a bien elaborar instrumentos que nos permitan una recopilación de información relacionada con las normas extralingüísticas de cortesía para ampliar la investigación, las cuales serán detenidamente explicadas e interpretadas. Y para finalizar se mostrará un vaciado de información mediante tabulaciones y gráficas pertinentes que respalden el objeto de estudio. Muy bien, ahora hablaremos sobre las técnicas e instrumentos. Para nuestra investigación recurrimos a utilizar el método de observación que consiste en observar atentamente y de forma detallada el fenómeno que se está investigando. Esto debido a que la recolección de muestras se realizaría en una situación en la que afectaría la forma en que el interlocutor se dirige a quien recolecta dichas muestras. De esta manera, la observación trata de registrar de manera precisa y sistemática las características esenciales que explican o hacen comprender lo observado, ya sean estos hechos, acciones, situaciones, grupos o individuos, colectividades, acontecimientos, entre otros, como un fenómeno que se propicie para la investigación. Para Jean Massonat, la observación es una trayectoria de elaboración de un saber al servicio de finalidades múltiples que se inserten en un proyecto global del hombre para describir y comprender su entorno y los acontecimientos que allí se desarrollan. Por ello, se usará este método para poder describir cómo influye la cuarentena por la pandemia de COVID-19 en las formas de cortesía en el ámbito familiar y en el comercio local. En su sentido más elevado, la observación debe cumplir con ciertos requisitos para ser considerada como científica, y esto casi siempre recae en el rigor con el que se efectúa dicha investigación. Entre esas características a cumplir podemos mencionar tener objetivos específicos, proyectarse hacia un plan definido y un esquema de trabajo, sujetarse a comprobación, controlarse sistemáticamente, tener validez y confiabilidad, y que los resultados de la observación deben plasmarse por escrito. Al ser una investigación relacionada con el empleo del lenguaje, específicamente en el aspecto de la cortesía verbal, el fenómeno observado se modificaría al limitar la forma de cortesía verbal cotidiana. Por lo tanto, para el bien de la investigación se utiliza la observación del fenómeno para posteriormente utilizar los instrumentos necesarios que nos permitan una recolección de datos que enriquezca la investigación. Las herramientas escogidas para la recolección de datos son listas de cotejo y registro anecdótico. Procederemos a describir las herramientas utilizadas para la recolección de datos. La primera herramienta se compone de un conjunto de variables que señalan con precisión
las acciones, actitudes y demás elementos que se desean conocer y evaluar organizados en un cuadro. Se han preparado dos listas, una para recolectar información en el contexto familiar y otra para el mismo fin pero en el comercio local. Ambas cuentan con un encabezado compuesto por generalidades como la fecha en que se realizó la observación y quién la realizó, además de especificarse el tipo de comercio o el miembro de la familia observado según corresponda. Cada lista tiene 11 aspectos a observar, los cuales se evalúan con las opciones sí y no, para identificar si se cumplen. En el caso de la lista para el contexto familiar se añade la variable en ocasiones. Además, existe en ambas un espacio extra para realizar observaciones particulares de forma descriptiva. Los aspectos a observar varían adecuándose al contexto de observación, es decir, durante la convivencia en familia o durante las compras en el comercio local. En cuanto al uso del registro anecdótico, dentro de la investigación es necesario ahondar y reforzar los contextos en los cuales se toman las muestras, para hacer eficaz la recolección de los datos que contribuyan a una mejor interpretación de los detalles, descripciones, nombres, expresiones, citas e incluso las propias ideas que en el momento de la observación se han hecho conscientes al observador. En este instrumento es vertida información típica o atípica de la situación observada. El registro anecdótico consta de 3 espacios para rellenar, además del encabezado con generalidades como hora y fecha. En el primer espacio se describe el contexto en que se realiza la observación. En el segundo espacio se describen a detalle las acciones observadas. En el tercer espacio se da una breve interpretación de lo observado. Esta herramienta permite ampliar y reforzar la información obtenida en las listas de cotejo, pues da el espacio para que el observador, el investigador, pueda recolectar más datos. El vaciado de información. En este punto abordaremos el vaciado de información de las listas de cotejo y posteriormente las gráficas con su respectiva interpretación. En el proceso de recopilación de información mediante los instrumentos que anteriormente se explicaron, seleccionamos 5 muestras de las listas de cotejo del comercio local y 5 muestras sobre la convivencia familiar, las cuales han sido extraídas del periodo de observación que comprende desde el 14 de marzo al 22 de mayo. La explicación del vaciado de la información se desglosará en 2 partes. La primera es la tabla que ven en pantalla, que abarca las listas de cotejo sobre la convivencia familiar, retomando los 11 aspectos que se plasmaron en las listas de cotejo, junto con los espacios de respuesta, sí, no y en ocasiones, y un espacio donde se describe el número de observaciones recopiladas. Cabe destacar que la muestra es pequeña, ya que el objetivo de este video informativo es explicar la manera en que las listas de cotejo nos sirven para la investigación, con la cual daremos paso a la construcción de la monografía final. En la tabla, en algunos casos no se han rellenado las casillas de observación de algunos de los aspectos, y estos varían según sea la necesidad de reforzar la respuesta. Resultados de lista de cotejo de la convivencia familiar. Aspectos observados del 1 al 4. El aspecto número 1. ¿Hay saludos durante el día? Entre las observaciones en este aspecto están que los saludos se dan mayormente por la mañana y que en algunos casos se limita a un simple buenos días. Aspecto número 2. ¿Hay respeto al turnarse para usar áreas comunes del hogar? Entre las observaciones particulares a este aspecto se describió que sí hay respeto al momento de usar la ducha, y en otras observaciones se resalta la cordialidad y el respeto por parte de todos los miembros de la familia. Aspecto número 3. Solicita ayuda cuando es necesario en alguna actividad del hogar. Entre las observaciones particulares a este aspecto se describió que solo se solicita ayuda cuando se traen demasiadas cosas, de cuando se ha salido a hacer las compras de alimentos. Aspecto número 4. En la familia existe una persona designada para hacer las compras. La interpretación de este aspecto describe que el asignado para hacer las compras usualmente es mamá o papá, en un caso particular hermanos mayores.
Aspectos observados del 5 al 8. Aspecto número 5. Se respeta el distanciamiento social o cuando un integrante de la familia fue de compras y recién ingresa a la casa. En las observaciones particulares a este aspecto se describió como una precaución que nadie se acerca a la persona hasta que se haya desinfectado y también haya desinfectado las compras para evitar contagios. Aspecto número 6. Utiliza palabras apropiadas para dirigirse a otros miembros del núcleo familiar. En este aspecto no se observan nada en particular. Aspecto número 7. Durante este periodo de cuarentena, ¿tiene su familia alguna medida especial de higiene? Entre las observaciones particulares a este aspecto se describió que hay a la disposición alcohol gel y toallitas húmedas y que se insiste entre la familia el uso de ellas. En otra medida, se lava la ropa que se usó al momento de salir a hacer las compras y la desinfección de los productos que se compraron. Y también se indica siempre usar mascarilla y guantes al salir por las compras. Aspecto número 8. ¿Entablan alguna conversación en la familia para hablar de los índices de contagio por la pandemia en el país? En este aspecto se describió que se habla sobre la pandemia para alertarse de que no es conveniente el contacto con otras personas que no sigan las medidas de higiene y salir de casa solo si es necesario. Aspectos observados del 9 al 11. Aspecto número 9. ¿Algún miembro de la familia ha manifestado una crisis en este periodo de confinamiento? La observación para este aspecto es que en alguna manera hay algo de desesperación por haber pasado ya muchos días en encierro en casa y es normal aburrirse y querer salir porque en algunos casos se tenía la rutina y al estar encerrado se ha presentado la ansiedad de querer salir. Aspecto número 10. Hay nuevas normas de convivencia y cortesía en el núcleo familiar a partir de la cuarentena. Entre las observaciones particulares a este aspecto se describió que a la hora de cada comida todos se deben estar sentados a la mesa. Además, hay más cercanía y más respeto en el trato con toda la familia. Aspecto número 11. ¿Ha aumentado la convivencia familiar durante la cuarentena? Entre algunos aspectos se describe que el encierro ha permitido que se pase más tiempo juntos como familia, cosa que no sucede cuando están en las actividades cotidianas fuera de casa y se ha podido ampliar la relación familiar. Ahora bien, vamos a continuar con el vaciado de la información y las gráficas, pero vamos a situarnos específicamente en las listas de cotejo del comercio local, en donde pudimos retomar 11 aspectos observables que nos servirán como pilares fundamentales para poder conseguir información valiosa, dentro de los cuales podemos ver que destacan: saluda, mantiene la distancia, entabla una conversación, hace contacto físico, usa mascarilla, usa guantes, le sugirió usar alcohol gel, es descortés en algún momento, tiene alguna estrategia especial de venta ante la situación de la pandemia, manifestó pánico al interactuar o hablar, hubo prisa a la hora de atender al cliente. Bueno, podemos ver que al extremo izquierdo hay una casilla en donde dice observaciones particulares y serán expuestas en la siguiente tabulación y gráficas. Podemos observar que en la interpretación de los aspectos específicos, en la primera gráfica no hay aspectos particulares a destacar. En la segunda gráfica sí existe un límite de distancia al ingresar a la tienda. En la tercera gráfica, la conversación fue bastante breve al momento de atender al cliente.
En la cuarta gráfica podemos observar que el único contacto físico fue al momento de pagar los productos y al recibir el cambio. En la quinta gráfica no se observan alteraciones o aspectos particulares. En la sexta gráfica podemos observar que solo una persona estaba tomando las medidas de seguridad y pues en este caso es la herramienta de los guantes. En la séptima gráfica podemos ver que no hay registros, pero sí queremos compartir con ustedes un dato muy curioso, que al momento de hacer las compras en un puesto de verduras y frutas, las monedas las colocaban en un recipiente con alcohol gel. Así también, en la octava gráfica no se registran observaciones particulares. Además, en la novena gráfica, aquí pasó algo muy curioso, ya que el vendedor de frutas y verduras había dibujado 4 círculos en el piso para atender a sus clientes y así mantener la distancia social. Y en la siguiente podemos observar que no hay aspectos particulares. Finalmente, podemos observar que en la 11ª gráfica sí hubo prisa debido al número de personas que habían en el lugar y así despejar la zona para evitar contagios de COVID-19. Muy bien, esto ha sido todo. En nombre del equipo, solo nos resta darle las gracias por su atención prestada.